quiero hablarles acerca de el sacrificio de Jesús en la cruz, pero para que podamos tener la revelación verdaderamente de lo que Jesús pudo padecer, o más bien pudo obtener en la cruz, tenemos que darnos cuenta primeramente de sus padecimientos. Y al hablar de sus padecimientos, quiero hablar de lo que Él padeció en la cruz del Calvario. Para empezar, quiero que usted se dé cuenta de lo que es verdaderamente la cruz. Dios mismo estableció que la cruz sería un lugar de maldición. Cuando nosotros vemos la cruz, tenemos que entender que la cruz simbolizaba en aquel tiempo maldición. Dios había establecido que la cruz sería un lugar donde serían clavados o crucificados todas aquellas personas que eran malditas, que se consideraban malditas. En ella se colgaban a los más terribles delincuentes. La cruz se usaba como uno de los símbolos de escarnio más atroces en aquellos tiempos. La utilizaban para atemorizar a la misma gente y decirle: si tú te llegas a portar mal, si llegas a rebelarte en contra del Imperio Romano, en contra de sus leyes, tú vas a ser crucificado. Había ocasiones que aún llegaban a crucificar no solamente a personas, sino a familias enteras, para que la gente se atemorizara. Y las personas que eran colgadas en la cruz del Calvario pasaban extensas horas de agonía. Ahora, uno de los primeros dolores que tienes tú que saber que experimentaban los crucificados eran que sus cuerpos padecían fiebre producida por la infección, la cual traía temblor y fuertes sudores, estando allí padeciendo toda clase de dolores. Fíjate nada más por qué los romanos, se puede decir que no inventaron, sino que ellos pusieron esa cruz y tuvieron las personas que impusieron más temor en la gente a través de las cosas que cometían con las personas. Los torturaban de una manera tan cruel y tan terrible que era agonizante las torturas que provocaban los romanos. Pero no solamente eso, ellos tenían un propósito. Cuando una persona era clavada en una cruz, estas personas iban a padecer fiebres, iban a sentir dolor tremendo en todo su cuerpo, iba a temblar su cuerpo, porque eso producía parte del sufrimiento de la cruz. Ahora, quiero que usted entienda esto. Estando ahí las personas padeciendo toda clase de dolor, lo que producía en la vida de estas personas era una sed insaciable y trataban de morir. Ellos pedían morir y quitarse la vida porque era el sufrimiento tan terrible. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque Jesús tuvo que sufrir todo esto. A veces llegamos a pensar y a minimizar el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, llegando a pensar que Dios o Jesús murió en la cruz en forma de Dios, cuando no fue así. Todos los padecimientos que sufrió Jesús en la cruz del Calvario, los sufrió en forma de hombre. Él no se evitó de todo dolor. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue tan real y tan palpable para que de esa manera nosotros pudiéramos tener una redención plena. Sin sufrimiento, sin dolor, no se habría podido pagar la deuda que el diablo estaba pidiéndole a Jesús por la salvación de la humanidad. Tenía que ser un dolor verdaderamente, un sufrimiento verdadero. Y Jesús sufrió todas esas sensaciones, pero Él no quiso nada para adormecerse, sino Él quiso pasar la agonía al natural. No quiso nada de anestesia. Si usted se da cuenta, en los tiempos antiguos, cuando la persona era crucificada, le daban un menjurje, podemos decirle así, que era vinagre con algunas cosas, algunas hierbas, para mitigar un poco el dolor del que era crucificado. En otras palabras, el pueblo romano trataba de mostrar un poco de piedad sobre los crucificados. Pero Jesús ni eso quiso tomar, porque cuando Él dijo una de las palabras, tengo sed, dice que le dieron la esponja con vinagre, con esos menjurjes, y Él decidió no consumirlo. ¿Por qué? Porque Él quería pagar un precio natural por cada uno de nosotros. Él no quiso ningún antídoto
para mitigar un poco su dolor. Él quiso llegar al final de la batalla en plena victoria, sin necesidad de ningún sedante. El sacrificio de Jesús fue la mayor demostración de amor que Él haya podido darnos. Ahora, para poder usted tener la revelación verdaderamente de Jesús y de la cruz, usted tiene que darse cuenta primeramente lo que padeció y en segundo lugar por qué lo padeció. Muchos han llegado a pensar que el sufrimiento de Jesús solamente se hizo para que la gente tuviera compasión o lástima por Él, o simplemente para ser admirado como un mártir, como un superhombre. Pero en realidad el sacrificio que Jesús tuvo en la cruz del Calvario por usted y por mí, por los que fueron y por los que han de venir, fue simplemente por amor. Jesús nos demostró cuánto nos amaba al ir a la cruz del Calvario y pagar el precio. Fue la mayor demostración que alguien haya hecho a la humanidad entera. Amados, si nosotros pudiéramos experimentar por un momento el día en que Jesús murió, nuestra vida cambiaría por completo. A veces no nos damos cuenta verdaderamente lo que es la revelación de la cruz. Un hombre llamado Pablo y aún cada uno de los discípulos de Jesús pudieron tener esa grande revelación que les permitió llegar hasta el final de la carrera. Porque ellos decían literalmente: con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y si nosotros buscáramos y pidiéramos por un momento, o pudiéramos por un momento experimentar el día en que Jesús murió, nuestras vidas cambiarían completamente. Y esto daría la garantía de que ninguno de nosotros volveríamos atrás. Yo invito a las personas que tienen poco tiempo asistiendo a esta iglesia, e invito a las personas que tienen mucho tiempo viniendo a esta iglesia, que no permitan que la monotonía, que no permitan que el ritualismo, que no permitan que las falsas ideas nos desenfoquen verdaderamente de lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz. En la hora gris, cuando Jesús estaba siendo crucificado, aproximadamente el mediodía, dice la palabra que el cielo se vistió de oscuridad. Y se le consideraba, o se le consideró y se le llamó la hora gris, donde todas las maldiciones de la humanidad estaban recayendo sobre un solo hombre, donde todos los demonios se habían dado cita para maldecir la vida de un solo hombre, para llenar de iniquidad y de maldición el cuerpo de un solo hombre, Jesús de Nazaret. Y en el momento en que Jesús moría, los cielos se estremecían. Hubo temblor, hubo relámpagos, hubo gran oscuridad. Y muchos decían: o es el fin del mundo, o en realidad el autor de la vida está padeciendo. Y muchas de las veces, cuando una persona no ha tenido la revelación de la cruz, puede llegar a pensar: o es el fin de mi vida. Pero cuando una persona ha tenido la revelación de la cruz, lo único que puede decir: el corazón de mi Dios está padeciendo dolor. ¿Sabe cuáles han sido unas de mis motivaciones para no caer en el pecado? No volver a hacer sufrir a Jesús. Recuerdo que grandes predicadores han dicho que cuando una persona comete pecado,
volvemos a crucificar a Jesús. Cuando hacemos aquello que Dios nos había librado a través del sufrimiento de Jesús y volvemos a practicarlo, volvemos a crucificar a Jesús y volvemos a poner en agonía su cuerpo. Por eso yo le invito, amado hermano y amada hermana, amado amigo que está aquí, que usted le permita a Dios tener la revelación de la cruz para que usted pueda, que usted le pida a Dios tener la revelación de la cruz para que usted pueda verdaderamente tener la naturaleza de un verdadero hijo de Dios. Ahora, generalmente las últimas palabras o las últimas expresiones de una persona en su lecho de muerte poseen una indescriptible deseo del corazón de esta persona. Las últimas palabras de Jesús en el madero sintetizan el gran sacrificio que le costó al autor de la vida y al consumador de la vida la redención de toda la humanidad y de la raza humana. Tal vez usted ha escuchado que Jesús murió en una cruz. Tal vez usted ha escuchado que Él padeció 7 derramamientos y que cada uno de estos derramamientos tiene un porqué y tiene un poder sobrenatural. Es muy cierto. Pero también hoy en esta mañana quiero expresarle y quiero explicarle cada una de las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario cuando fueron sus últimos momentos, en los peores momentos de su vida, momentos de angustia, de agonía. Él dijo 7 palabras que tienen tanto significado y tanto poder y tanta revelación, que si usted en esta mañana logra entender el poder de cada una de las frases y de las palabras que Jesús expresó en sus últimos momentos de vida, esto puede cambiar el rumbo de su vida y el rumbo de su familia. La primera palabra que Jesús dijo cuando estaba padeciendo los últimos momentos, las palabras podemos decir más importantes que Él quiso expresar para que se plasmaran en papel y tinta, y no solamente en eso, sino en nuestros corazones, fue la palabra de perdón. En el libro de Lucas capítulo 23 versículo 34 dice la palabra: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Amados, qué difícil es expresar perdón cuando todos están en nuestra contra. Cristo nos dio la más grande lección de amor cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una de las cosas más difíciles para el ser humano es transmitir perdón. Al ser humano le gusta que lo perdonen, pero al ser humano es difícil poder perdonar. Y el perdón es un acto de fe, ya que nuestros sentimientos se van a rehusar a otorgar perdón. Si usted desea perdonar a alguien, usted no va a poder perdonarlo porque usted siente, porque a usted le place. No, el perdón viene a través de una determinación de fe, y usted se determina a perdonar a la persona aunque usted no sienta el perdonarlo. No es lógico perdonar a alguien que nos ha traicionado humanamente hablando. No es lógico perdonar a alguien que ha abusado de nosotros o de nuestra confianza. No es lógico perdonar a alguien que nos ha robado, que nos ha herido, que nos ha insultado o aún que nos ha difamado. Pero Jesús nos perdonó de todas formas, no por lo que merecíamos o porque merecíamos el perdón, sino porque Él es un Dios misericordioso que extiende su perdón hacia todo ser humano y lo extiende sin límites. Cuando recibimos una ofensa y no perdonamos, sucede esto. ¿Por qué Jesús se ha puesto a pensar por qué Jesús dijo: Padre, perdónalos? Su primer palabra en la cruz fue el perdón. ¿Qué hubiese haber pasado si Jesús no hubiese haber perdonado nuestras faltas en la cruz del Calvario? Les aseguro que ya no estaríamos aquí. La humanidad y el mundo entero estaría completamente destruido en cenizas.
Pero algo que Jesús nos enseñó era a perdonar. Porque es una de las más grandes dichas y de las más grandes bendiciones que puede experimentar el ser humano sobre esta tierra. El perdón, créamelo. Una de las bendiciones más grandes que usted tiene que experimentar como cristiano, como persona, como padre, como madre, es el perdón. Poder experimentar y dar el perdón. Por eso Dios permite que pasen muchas cosas. Por eso Dios permite que muchas personas nos ofendan, nos lastimen. Recuerdo que una persona fue lastimada por un ser que amaba. Y esta persona le decía a Dios: Dios, ¿por qué permitiste esto? Si sabías que esto me iba a doler, si sabías que esto me iba a atormentar por mucho tiempo. ¿Y sabe por qué Dios lo había permitido? Porque Dios quería que esa mujer pudiera experimentar la grande dicha de poder soltar un perdón. ¿Qué siente usted cuando usted comete una falta? Un error. Cuando usted lastima a una persona que usted ama de una manera tan terrible. Y cuando usted recibe el perdón de esa persona, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Verdad que se siente uno bien? Pero le voy a decir algo más importante. Es mucho mayor dicha y mayor bendición poder perdonar nosotros a alguien que nos ha lastimado a un punto tan terrible. Pero también quiero decirle esto: es una de las más terribles faltas el que nosotros no perdonemos a las personas que nos han lastimado. Jesús lo sabía. Jesús quería que usted tuviera la certeza de que la bendición, que usted pudiera recibir la revelación de poder soltar el perdón, pero también usted pudiera tener la revelación de lo que sucede cuando una persona no perdona. Por justas, humanamente hablando, correctas o viables. Pero cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no decidimos tener misericordia, suceden muchas cosas. Cuando recibimos una ofensa o no perdonamos, permitimos algo llamado resentimiento en nuestra vida. ¿Ha visto usted a dos hermanos resentidos? ¿Alguna vez usted ha pasado por una ofensa, por una traición, por un dolor? Y cuando hay un resentimiento en el corazón, las cosas ya no son igual. Hay muchos matrimonios que viven juntos, pero viven resentidos. Muchos padres con hijos que viven juntos, pero viven en un tremendo resentimiento. Muchos familiares que se frecuentan. Hola, ¿cómo estás? Pero viven en un terrible resentimiento. ¿Por qué? Porque la falta de perdón o la ofensa, porque déjeme decirle que cuando una persona tiene la oportunidad de poder otorgar el perdón y esta no lo da, esta persona va a traer una ofensa a su corazón y esa ofensa puede traer rebeldía a la vida de esta persona. Cuando una persona cae en resentimiento, esa persona literalmente va a ser sacado de él mismo. Quiero expresarlo mejor. Cuando recibimos una ofensa y no perdonamos, vamos a permitir el resentimiento en nuestra vida y estamos fuera de nosotros mismos. ¿Qué es estar fuera de nosotros mismos? Yo le garantizo y estoy tan seguro que cuando usted está bien con una persona, actúa de una manera. Pero cuando usted está ofendido con esa persona, actúa de otra manera. ¿Cierto o me equivoco? Las expresiones de cariño se perdieron. La barrera se hace más fuerte y más grande.
Los pensamientos cambian y ahora en lugar de ver a una persona que amas, ves a una persona que aborreces. Las sonrisas tan verdaderas y tan naturales se convierten en sonrisas llenas de hipocresía, llenas de dolor y llenas de resentimiento. Cuando nosotros no decidimos perdonar, vamos a morir y vamos a secarnos. Por eso a Jesús le interesa que usted pueda perdonar y que se dé cuenta que muchas veces Dios va a permitir que pasen cosas difíciles en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos experimentar una de las más grandes dichas que puede experimentar el ser humano sobre la tierra, que es el perdón. Porque cuando nosotros transmitimos perdón, escúcheme bien, toda esa sensación incorrecta va a desaparecer totalmente de nuestras vidas y vamos a recobrar identidad. Alguien dijo que cuando hay una ofensa o cuando hay una traición en un matrimonio, las cosas ya no son igual. Eso es una mentira. Porque yo conozco matrimonios que han sido víctimas del adulterio, han sido víctimas del engaño y de la traición. Y sabe, viven mejor que antes porque decidieron perdonar. Y esa es una mentira del diablo que muchos hemos creído. Y llegamos a pensar que porque fuimos traicionados podemos vivir con ellos, pero las cosas ya nunca van a marchar igual. Están completamente equivocados. Recuerdo una mujer que fue traicionada por su esposo. Ella le decía: mi amor, te amo, te quiero mucho. Y yo le decía: ¿cómo puede usted decir que ama a este hombre sabiendo lo que le hizo? Y esta mujer contestaba y decía: porque cada vez que el enemigo me hace recordar lo que mi esposo me hizo, el Espíritu Santo me hace recordar lo que mi padre hizo por mí al perdonarme. Y si él pudo perdonarme, yo también puedo perdonar a aquel que me ofendió. Porque Jesús dijo en su palabra que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Él nos perdonará a nosotros. Por eso es importante que usted entienda que una de las primeras palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario tienen tanto poder. ¿Por qué? Porque usted automáticamente recobrará identidad. Una persona que no ha podido perdonar y que vive con una ofensa y con un resentimiento en su corazón es una persona carente de identidad. No tiene identidad. No sabe lo que es ser esposa. No sabe lo que es ser madre. No sabe lo que es ser padre. Escúcheme bien. No sabe lo que es ser discípulo. ¿Sabe por qué muchas personas se han apartado su corazón de la iglesia donde Dios los ha puesto? ¿Sabe por qué muchos hombres y mujeres han apartado su corazón de ese vínculo de unidad y de amor que es el matrimonio? Por una ofensa. Y no tienen las agallas para luchar por eso, porque no tienen identidad. Porque no saben quiénes son. Una persona que no tiene identidad nunca va a poder tener la revelación de que es un hijo de Dios. Yo cuando veo a mi papá que él hace una cosa o que él hizo algo, yo siempre me pongo en mi mente y digo: si él pudo hacerlo, yo lo puedo hacer. Porque yo vengo de él. Lo mismo pasa como cuando somos hijos de Dios. Cuando tenemos identidad, podemos decir: si Jesús pudo perdonarme, pudo perdonar en la cruz del Calvario, yo también puedo perdonar. Dele un aplauso a Jesús por ello. El perdón, mis amados, es la medicina para el alma y debemos practicarla diariamente. ¿Sabe usted eso? Que el perdón diariamente lo debemos practicar. Dígale al que está a su lado: naciste con un propósito y uno de tus propósitos es perdonar. La segunda palabra se le llama la palabra de motivación.
a disfrutar de la presencia de Dios. Y en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, dice la palabra: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón que colgaba de la cruz al lado de Jesús le suplicaba: acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dice a cada una de las personas que se acerquen a Él, que le rindan su vida a Él y que se den en totalidad a Él, para poder ser hijos de Dios, para poder disfrutar del reino de Dios. Y Él nos dice: hijo, no te apartes, dame tu vida, dame tu corazón. Escúcheme bien, usted es ese segundo ladrón. Si usted está aquí, es porque usted está diciéndole a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, porque el ladrón que menospreciaba a Jesús, que lo escarnecía, ese no está aquí. Posiblemente le esté echando tragos en la caldera. No se acuerda para nada de Dios. No busca tener un contacto con Dios. No busca tener la misericordia de Dios. Pero si usted está aquí, es porque usted se identifica con ese segundo ladrón. Y el Señor le dice a usted en esta hora: ríndete a mí, pero ríndete de todo tu corazón para servirme. Él le está diciendo en esta mañana: hijo, a partir de este día estarás en mi propósito. ¿Sabe? Cuando Jesús le dijo a ese ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, le estaba diciendo literalmente: de cierto te digo que desde hoy tu vida está en mi propósito. Estás en mi propósito. Una persona que no se entrega en totalidad a Dios es una persona que no va a estar en el propósito de Dios. Y escúcheme bien, es peligroso estar fuera del propósito de Dios. Porque una persona que está fuera del propósito de Dios, lo único que puede esperar de Dios es de que Dios permita varias cosas en su vida. Pero cuando una persona está dentro del propósito de Dios, esa persona va a experimentar la voluntad de Dios en su vida. En otras palabras, si una persona está fuera del propósito de Dios, y si a una persona le pasa una calamidad, o viene una mala noticia, o algo inesperado llega a su vida, posiblemente pueda ser porque Dios permitió que llegara esa mala cosa a su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero cuando una persona está dentro del propósito de Dios, nunca va a pasarle a su vida algo que Dios permita, sino siempre lo que esté en la vida de esa persona va a estar dentro de su voluntad. ¿Me entiende? Si usted tiene un problema de salud, de repente le identifican algún malestar que hay en su cuerpo. Si usted está dentro del propósito de Dios, usted está dentro de su voluntad y usted puede decir: todo obra para bien. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene algo para mí. Esto viene de la voluntad de Dios. Pero cuando una persona no está dentro de la voluntad de Dios, su propósito está fuera del propósito de Dios, cuando llega una enfermedad, posiblemente Dios permitió que llegara esa enfermedad, no porque Dios quería que llegara, sino porque usted abrió una puerta y esa enfermedad llegó y Dios lo permitió. ¿Sí me entiende? El Señor nos dice a nosotros que nos entreguemos a Él. Él nos dice: apártate del mal, porque a partir de ahora tú estarás dentro de mi propósito. Y estar dentro del propósito de Dios es permanecer. Diga conmigo: estar dentro del propósito de Dios es permanecer dentro de su voluntad. Y estar dentro del propósito de Dios, amados,
es estar en el paraíso. Mire, hay muchas personas que sueñan con una mente tan corta, tan pobre y tan carente, que piensan y anhelan morirse algún día para poder estar en el paraíso. Pero no se necesita morirse para estar en el paraíso. ¿Quién dijo eso? Se necesita estar dentro del propósito de Dios para estar en el paraíso que Dios nos ha dado aún aquí en esta tierra. A veces nosotros determinamos en dónde vivimos. Pregúntele a que está a su lado, ¿dónde vives? ¿En el cielo o en el infierno? Porque sí es cierto, muchas personas dicen, no, es que el infierno está aquí. Sí, tiene razón. Y allá abajo también está. Y hay algo peor que es el lago de fuego y azufre. Pero a muchos les gusta vivir en el infierno. ¿Y sabe quiénes son esas personas o esos candidatos a vivir en el infierno? Los que no quieren estar dentro del propósito de Dios. Pero a los que les gusta vivir en el paraíso. Miren, Maguito está en una silla de ruedas y está en el paraíso. Pero hay muchos que tienen sus 2 pies y sus 2 manos y tienen una salud extraordinaria y viven en un infierno. No quieren llegar a sus casas porque se pelean con el viejo, con la mujer. ¡Ay, ay, ay! Mujeres, ya no le hagan la vida de infierno a sus espositos. Trátenlos bien. Varones, ya no se hagan la vida de infierno a sus espositas. Me acuerdo que hace poquito me enojé con mi esposa y me molesté. Y le dije, Señor, quita esto de mi corazón. Porque me sentía mal. Sentía que me quemaba por dentro, que hacía un calor en mi casa y tenía un ventilador chiquito y yo sentía que me quemaba, pero no era por el calor, sino por lo que tenía en mi corazón. Y le dije, Dios, quita esto de mi corazón. Me puse a orar. Señor, quítalo, yo quiero amar a mi esposa. Yo sé que tengo que estar lastimado y ofendido por lo que hizo, porque hizo algo que a mí no me agrada. Y el Espíritu Santo llegó y de repente me dice, ¿quieres ver la gloria? ¿Quieres disfrutar de mi reino? Sí, Dios. Pues prepárate a perdonar. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? El Señor no permitió que yo fuera con mi esposa y le pidiera perdón. No. Llegó mi esposa y me empezó a abrazar. Y le dije, cuando estoy enojado le digo Laura. Pero a veces le dije, no sé si te dije Laura o hija, no me acuerdo cómo te dije. Le dije, estoy molesto por lo que hiciste. Muy molesto. No me gusta ese tipo de actitudes. Tranquilo. Y mi esposa me empezó a acariciar y me dice, ¿me perdonas? ¿Qué cree que hice? Dijo, oye, prefiero dejar el infierno y entrar a la gloria. Claro que te perdono, amada. ¿Cómo de que no? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Pero muchos, cuando se lastiman con sus cónyuges y el esposo o la esposa va y pide perdón, que te perdone tu abuela, yo porque te voy a perdonar. Y en lugar de vivir en un paraíso, vivimos en un infierno. Este hombre que estaba en la cruz, podemos decir que estaba en un infierno, porque estaba siendo atormentado. Pero cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás en mi propósito. Ahora tu vida me pertenece. Ahora tú vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Literalmente, este hombre cambió de un infierno a una gloria, aún siendo crucificado. ¿Le puede dar un aplauso a Jesús por ello? Póngase de pie, denle un fuerte aplauso a Jesús. Dígale, wow, Dios, yo quiero tener esa revelación. Yo quiero vivir en tu gloria todo el tiempo. La tercera palabra de restauración familiar. En el libro de Juan capítulo 19 versículo 26 podemos darnos cuenta cuando dice,
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿al discípulo a quién? Este discípulo era especial, ¿eh? Vio al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. El enemigo, por los diferentes medios, estará intentando destruir o desintegrar la familia, pero Jesús levantó la unción sin precedentes para la restauración familiar. Escúcheme bien, aunque el diablo quiera destruir su familia por causa de la droga, por causa de la inmoralidad, por causa del desacuerdo, hay un antídoto maravilloso a través de la palabra de Jesús que va a poder restaurar su familia. No pierda la fe. Si Jesús dijo: mujer, y ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre, lo mismo Dios le está diciendo a usted en esta hora: decídete entrar en mi voluntad y yo daré que el corazón de tus hijos se vuelva a ti y que tu corazón se vuelva al de tus hijos. La unción de restitución que tuvo el profeta Elías también está experimentada en estos tiempos. Y la cuarta palabra, la palabra de aceptación. En el libro de Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús dice en la cruz del Calvario la cuarta palabra y dice: Elí, Elí, lama sabatani, estaba hablando en un idioma diferente. Por eso la gente que estaba ahí, los romanos, ni aún los judíos, no lo entendían, muchos de ellos, porque estaba hablando un idioma llamado el arameo. Y aquí Jesús usó el lenguaje que usaba de niño, porque su madre le hablaba en arameo, su padre le hablaba en arameo. Y en ese momento Jesús quiso recordar cuando era un bebé, cuando era un pequeño, cuando era un niño, cuando era un adolescente, y él habló en arameo, razón por la cual no entendieron muchas de las personas que estaban ahí. Pero Jesús, ¿por qué usó el arameo? Porque Jesús quiso rememorizar su niñez y remover el corazón del Padre. Jesús regresó a su infancia enseñándonos lo importante que es retrotraernos a la niñez para sanar aquellas heridas producidas en esa etapa de nuestra vida. Saben, muchos de nosotros hemos sido lastimados y hemos sido heridos y ofendidos de niños. A veces no nos damos cuenta por qué un joven está en las drogas. Y muchas causas pueden ser porque fueron lastimados. A veces no nos damos cuenta por qué muchas mujeres no pueden vivir una vida conyugal en la intimidad correcta. Y puede ser porque de niñas fueron lastimadas. A veces el hombre no tiene el carácter de un hombre verdadero, genuino, de ser protector, de ser cuidador, de ser respetuoso, de ser responsable. Puede ser porque tuvo una herida en su niñez, falta de paternidad. Y al hablar de falta de paternidad no me refiero a aquellas personas que no tienen padre, sino que tuvieron un padre ausente, que solamente estaba la figura del padre, pero nunca ese padre le dijo a su hijo cuánto lo amaba, nunca admiró sus logros, su desempeño, sino simplemente trabajaba y trabajaba y nunca estuvo al pendiente de sus hijos. Es bueno que usted en esta mañana retroceda un poquito el tiempo y piense en su niñez. Recuerdo que hace algunos días pasó algo. Y en un momento de angustia, Dios me permitió ir a mi niñez. Aproximadamente yo tenía 6, 7 años de edad. Y me di cuenta, Dios me reveló que alguien me había hecho un daño. Y estaba herido, lastimado. Y yo le decía a Dios: Dios, ¿por qué me hiciste que yo recordara esto que ya no estaba ni por mi mente? Fue como un sueño. Y muchas veces Dios permite que pase eso en nuestras vidas para que nosotros podamos terminar nuestra carrera.
en victoria, en conquista. Y sabe, cuando nosotros tenemos ofensas o somos lastimados de pequeños y no lo percibimos, no vamos a prestar atención de ello. Y cuando nosotros no somos sanados de esas heridas de nuestra infancia, por algún padre, por alguna madre, por algún familiar, nosotros nunca vamos a poder terminar una vida de victoria. Por eso Jesús, con esa palabra, la cuarta palabra, nos estaba diciendo: hijos, examínate, permite que yo te muestre y yo pueda sanar las áreas en las cuales fuiste lastimado en tu niñez. ¿Sabes? Jesús regresó a su infancia enseñándonos la importancia de lo donde conlleva esto. Son muchas las personas que están luchando hoy con los espectros del pasado. Aunque han transcurrido los años, tienen la vida herida a causa de su niñez. El abandono que recibió Jesús supera cualquier cosa que nosotros como seres humanos podamos sufrir. Él padeció el abandono de sus discípulos, padeció el abandono del pueblo, de la sociedad, pero la herida más profunda fue causada cuando experimentó el abandono de su Padre debido a nuestro pecado. Hoy en esta mañana podemos arrojarnos a los brazos de Dios, de ese eterno Dios, y poder decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi papá. Porque a veces vemos a Dios como son nuestros padres. Recuerdo que muchos años yo le decía a Dios: Dios, si tú no me das esto, yo no te voy a obedecer. ¿Y sabe por qué le decía? Porque yo estaba acostumbrado a hacer así con mi papá. Si mi papá no me daba, yo no hacía. Y a veces llegamos a pensar que nuestro Padre Dios es como nuestro Padre terrenal. Y varias ocasiones Dios me la pasó. Pero llegó un tiempo, Miguel, que Dios me dijo: no, aquí no es así. Yo no soy como tu Padre terrenal. Aquí tú tienes que hacer las cosas como yo te digo y vas a recibir bendición. Si no las haces, tú sabrás. La quinta palabra, palabra de amor. En Juan capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús rechazó la esponja porque su sed no era una sed física, sino la sed que Jesús estaba padeciendo en este momento era por la salvación de toda la humanidad. Póngase a pensar en ese momento cuando Jesús estaba siendo clavado y estaba en la cruz del Calvario. Él tenía una sed no física, él tenía una sed de que toda la humanidad, la que estaba en ese momento y la que iba a venir, pudiera ser salva. Él tiene sed de salvación de la gente. Jesús podía ver la desolación familiar, la frustración de las personas, sus debilidades y lo importante que era para ellos poder ser orientados. Y él sabía que solamente le quedaba muy poco tiempo para partir de este mundo, por lo cual se preguntaba: ¿quién podrá tomar mi lugar? ¿Quién podrá ayudar a toda esta gente que tiene falta de paternidad, que tiene falta de amor? Y la única forma de calmar esa sed era levantando un ejército de personas comprometidas con la misión, con la visión que Dios ha encomendado. Alguien dijo: ¿qué es la visión, pastor? La visión es ganar almas y es discipularlas. Esa es la visión. Hablarles de Jesús y mostrarles a esas personas el amor de Jesús a través de nuestra vida. La misericordia, la compasión. Jesús tenía sed por los perdidos. Usted era un perdido. Dígale que está a su lado: tú eras un perdido. Y Él tenía sed por ti. Él pensó por ti en la cruz del Calvario. En su mayor agonía, Él estuvo ahí. Y Él pensaba en ti y en mí. Cuando Jesús dijo: tengo sed, era como si Él estuviese diciendo a sus discípulos: por favor, ayúdame. Ayúdame a mitigar esta sed, llevando el evangelio a todos los perdidos, a todos los rincones de la tierra.
para que todo aquel que pueda creer en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la sexta palabra, la palabra de triunfo. Diga conmigo, palabra de triunfo. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado quiere decir culminada la obra o cumplida la misión para la cual vine a este mundo. Cuando Jesús dijo consumado es, Él dijo literalmente: he cumplido la misión. He terminado la obra. La vida de Jesús tuvo un propósito. Pero yo le pregunto a usted en esta tarde o en esta mañana, ¿sabe por qué está usted en este mundo? ¿Para recibir aplausos de la gente? ¿Para sufrir? ¿Por qué está usted en este mundo? ¿Sabe cuál es el propósito de su vida en este mundo? La vida de Jesús tuvo el propósito de redimir a toda la humanidad. Cristo sabía que lo lograría a través de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Quién cuando nace se prepara para morir? Yo le pregunto, ¿usted se está preparando para morir? Le garantizo que no. La mayoría de los que estamos en este mundo nos preparamos para vivir. Y mañana voy a hacer, y mañana esto, y mañana aquello, y pasado mañana te veo, y vas a ver que en la tarde nos vemos y hacemos esto y aquello. Pero en realidad tenemos que prepararnos para morir. Porque vamos a morir. No sabemos cuándo, pero vamos a morir. El único que se preparó para morir fue Jesús. Jesús es el único que nació con ese fin, para morir. Él sabía que tenía que morir a los 33 años de edad en una cruz. Él ya lo sabía. Y para llegar a su meta, Jesús tuvo que atravesar varios obstáculos. Se enfrentó a la tentación y la venció. Él pudo decir: vencí la enfermedad. Y gracias a ello ya no habrá enfermedad que pueda señorear sobre nosotros. Él venció la ruina y gracias a ello nosotros podemos caminar en un camino de prosperidad. Él venció a la maldición y gracias a ello ya no somos oprimidos del enemigo, porque Jesús trajo victoria sobre toda maldición. Todas las maldiciones son rotas por medio de la palabra de Jesús. Pero ¿sabe por qué a veces nosotros vivimos en maldición? Porque no hemos experimentado esta revelación. No nos hemos preparado para morir. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Para que usted pueda gozar de la resurrección de Jesús, estoy hablando de la bendición y no de la maldición, usted tiene que morir. Pero en lugar de prepararnos todos los días para morir, nos preparamos para vivir. Y no le estoy diciendo que usted ya tenga la caja de muerto allí en la sala de su casa, porque pues ya estoy preparando para morir, y que contrate a varias personas que están allí en la calle que se contratan para chillar, porque antes... Y hoy en día también hay personas que son contratadas para chillar. ¿Sí sabe usted eso? ¿Sí? Aún en los tiempos antiguos se usaba eso. Oye, fulana y mengana, esas son buenas para la chilladera. Tráetelas porque se acaba de morir mi suegro. Yo no voy a chillar por mi suegro, que chillen estas. No me refiero a esa clase de preparación. Me refiero a que todos los días usted tiene que morir a su carne. Tiene que morir a lo malo. Tiene que morir a los deseos pecaminosos de este mundo. Y a través de eso, usted va a vivir para tener una vida de victoria. Dele un aplauso a Jesús por ello. No se me duerma, mi amado. No se me duerma, mi amada. Y la séptima palabra, la palabra de esperanza. Diga conmigo: esperanza. Diga más fuerte: esperanza. Dígalo más fuerte. No crea que estamos hablando de la hermana Esperancita. No. Hablamos de la palabra de esperanza.
En Lucas capítulo 23, versículo 46, dice la palabra: entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús se aseguró de que al cruzar la barrera hacia la otra vida, tuviese toda la protección divina. Fíjese que esta palabra que Jesús dijo, la última palabra, es una palabra que nos tiene que hacer pensar por un momento. Porque podríamos preguntarnos, ¿a dónde se dirigen los muertos? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó encomendar su espíritu al Padre en el momento de su muerte, ¿por qué lo hizo? ¿Se ha puesto a pensar qué sucede cuando una persona muere? ¿Por dónde va a pasar? Jesús sabía que estaba a punto de morir y él dijo: no me la juego. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Voy a pasar por donde pasan todos los muertos y yo quiero pasar protegido por ti. Jesús necesitó encomendar su espíritu al Padre. Nosotros tenemos que estar preparados para la hora de morir. ¿Está preparado para si hoy muriera? ¿Sabe que si usted hoy muere y usted no ha podido perdonar, posiblemente usted no se iría con el Señor? ¿Sabe que si usted hoy muriera y usted tiene un pecado oculto que no ha podido confesar o no ha querido confesar, posiblemente usted pudiera estar en el infierno? Nosotros tenemos que estar preparados para la hora de nuestra muerte. ¿A cuántos la muerte no los ha tomado por sorpresa? A veces los jóvenes dicen: no, yo tengo tanto por delante, cuando no saben que posiblemente su final sea pronto. Yo le garantizo que si usted supiera cuándo va a morir, dejaría de vivir como vive y viviría como debe de vivir. De verdad. Sabemos que algún día debemos de abandonar este cuerpo, pero cuando esto suceda, mis amados, nuestra vida debe estar lista para entrar en la gloria celestial, entendiendo que Dios nos guía hasta su misma presencia cuando tengamos que partir de este mundo.